Hola, que Dios les bendiga, hermanos. Qué privilegio estar una vez más con ustedes. Yo soy la pastora Marisela Adunas y estoy aquí desde mi casa compartiendo en esta mañana la palabra de Dios con ustedes. Y es una semana muy importante para nosotros los cristianos. Estamos celebrando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una semana importante pero más que todo fue un evento importante para la iglesia, ¿verdad? Porque es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la base del cristianismo. Si no hubiera habido esa resurrección, entonces no pudiéramos tener esa relación correcta que podemos gozar hoy. En esta mañana tengo algunos versículos que quiero compartir acerca de lo que Jesús estaba haciendo a través del sacrificio en la cruz. Yo sé que es una semana donde meditamos, es una semana donde recordamos el sacrificio de la cruz, de todo lo que Jesús tuvo que pasar, de cómo sus discípulos huyeron, lo dejaron solo, como la negación de Pedro, la entrega de Judas, tantas cosas que sucedieron durante los últimos días de Jesús y culminó con la crucifixión, pero no se quedó ahí, sino que Él resucitó al tercer día y gloria a Dios por eso, porque la resurrección completó el sacrificio que Jesús hizo. Y eso es lo que yo me quiero enfocar en esta mañana. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? ¿Qué es lo que Jesús estaba completando para que nosotros pudiéramos estar ahora donde estamos? Déjenme orar y compartir estos versículos con ustedes en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estoy delante de tu presencia y Padre, te pido tu dirección, te pido que unjas mis palabras, Señor, que guíes mis pensamientos, que guíes, Señor, mi boca, Señor, que solo sea un vaso donde tú puedas fluir, Señor, y te pido por todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, te pido, Señor, que tú toques sus corazones y que traigas convicción, que tú les hables, Padre. Espíritu Santo, llena cada persona que está escuchando, llénalas de ti, de tu presencia, porque eso es lo que tú eres, Señor. Eres maravilloso para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La primera escritura que voy a compartir con ustedes, hermanos, se encuentra en Segunda de Corintios y es el versículo 19. Dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y me voy a brincar allí mismo al 21. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y estos dos versículos explican claramente el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Antes, en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús resucitara, nosotros estábamos en una relación incorrecta con Dios, estábamos separados, estábamos enemistados, porque el pecado de nosotros estaba frente a Dios. Y no había nada que cubriera ese pecado. Estaba allí ante la presencia de Dios. Entonces, por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera y resucitara, porque
En el Antiguo Testamento, como ustedes saben, se celebraba la Pascua. Y la Pascua era un sacrificio que era requerido por la ley para que los pecados de las personas fueran cubiertos. No eran borrados, sino eran cubiertos solamente. Entonces, eso era lo que exigía la ley. Pero Dios, en su gran misericordia, ¿verdad? Nos extendió ese regalo a todo el mundo, a toda la creación, porque si recuerdan, Dios tenía al pueblo de Israel y ese pueblo era el único que gozaba de la presencia de Dios, gozaba de los privilegios de ser pueblo de Dios, y ellos eran los que sacrificaban los animales y tenían esa relación correcta con Dios. Ya cuando viene Jesús, las cosas cambian. Dios extiende la misericordia a todo el que cree. Ese es el regalo. A todo el que cree que Jesús murió y resucitó, a ese se le da el privilegio de tener una relación correcta con Dios, como dice aquí. Él en la cruz del Calvario llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras maldades. ¿Para qué? Para que pudiéramos estar en una relación correcta con Dios. Y ese era el plan desde el principio, desde que Jesús vino a esta tierra y vino a salvarnos, vino con un propósito, vino con una meta, y esa meta era devolvernos a la presencia de Dios, devolvernos a esa relación correcta con Dios, como dice aquí. Y como todos sabemos, Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó y tampoco nunca actuó como Dios en esta tierra. Y muchos nos sorprendemos y muchas veces pensamos que Jesús hizo todos los milagros en esta tierra porque Él era el Hijo de Dios, pero en realidad Él nunca actuó como Dios, Él siempre actuó como hombre. Si hubiera actuado como Dios, entonces no hubiera podido salvarnos, porque era necesario que un humano pudiera pagar o pudiera ser perfecto, pudiera pagar ese precio por nosotros. Entonces Jesús nunca pecó. El otro versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en Romanos 5, 10 al 11. Y dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Y para los que somos cristianos sabemos, ¿verdad?, que una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros tenemos esa amistad nuevamente con Dios. Es el único requisito que existe para poder tener esa relación con Dios. Y lo voy a leer. Se encuentra en Romanos 10 y dice... Desde el 10:8 dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. El único requisito que existe para que nosotros podamos tener esa amistad con Dios y que podamos ser salvos es reconocer que Jesús vino a esta tierra, que murió y que resucitó y que pagó el precio por nuestros pecados.
Si nunca nos vamos a poder acercar a Dios a través de tratar de hacer buenas obras, de tratar de ser nosotros perfectos, de vivir una vida lo mejor posible. No, nunca lo vamos a lograr. Pero lo más maravilloso de esto es que Jesús, cuando vino a esta tierra, pagó el precio por tu pecado, pagó el precio por tu maldad, y hoy puedes tener ese regalo gratuitamente a través de confesarlo con tu boca y decir: Señor, yo creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que viniera a morir por mí. Te pido en el nombre de Jesús que escribas mi nombre en el libro de la vida, que entres a mi corazón, que seas el Señor, que seas el dueño de mi corazón. Eso es todo lo que se necesita. Se necesita creer. Y aunque la palabra creer o tener fe suena tan fácil de decir, a veces no es tan fácil. Es fácil decirlo con los labios, pero ¿realmente lo crees? ¿O crees que fue un mito, que fue una historia, que fue otro profeta más que vino a la tierra, o fue un hombre cualquiera que caminó y no tenía nada para ofrecer? Sí, hay muchas historias acerca de Jesús y te puedes confundir o te pueden hacer que no creas, pero si crees que Jesús vino y murió y resucitó por ti, hoy tú puedes tener vida eterna. Hoy tú puedes tener una relación con Dios, una amistad con Dios. Que Dios es lo que quiere, que Dios es lo que anhela, pero a veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos: es imposible, nunca voy a estar a la altura de lo que Dios pide. Y en realidad Dios no lo pide, ¿verdad? A veces nos predican o nos enseñan que Dios demanda esto y Dios demanda lo otro para ser salvo, y la verdad es que no. No hay demanda excepto creer que Él murió y resucitó por ti. Y en el corazón del Padre estabas tú, estaba yo. Y este versículo que voy a leer es un versículo que conocemos todos los cristianos y lo conocemos de memoria, pero tal vez tú nunca lo hayas escuchado, y dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lo más importante es que Dios te amó. Y Jesús es el regalo que Dios nos ha dado más precioso. Dios nos amó y por tanto dio. Y dio a su Hijo Jesucristo para que viniera a esta tierra, para que muriera, para que resucitara y pagara el precio por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y, y a través de ese sacrificio nosotros podemos tener vida eterna. Podemos estar seguros que si un día morimos, nos vamos a ir con el Padre, que vamos a estar ante la presencia de Dios y no tenemos temor. No tenemos temor al que nos espera en el más allá. A lo mejor tenemos temor en el sentido de que será nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué dolor va a ser dar ese brinco de esta vida a la otra? Pero estamos seguros de que cuando la brinquemos, el Padre y Jesús y el Espíritu Santo nos están preparándonos nuestra llegada, están preparando nuestra llegada con ellos, y celebrar el haber vencido la tentación, haber vencido este mundo, haber vencido todo, y más que todo permanecer en la fe. Así que este es el verdadero mensaje acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que Dios tenía un plan, y el plan era salvarnos, el plan era construir nuevamente ese puente que estaba perdido entre el ser humano y Dios. Y yo no sé si alguien nos está escuchando que no ha aceptado a Jesús como su Señor, como su Salvador, pero en esta mañana yo te invito a que tú le abras tu corazón, y como leímos el versículo anterior, lo único que tienes que es decir: Señor,
Yo creo, yo creo que Jesús vino, murió y resucitó. Entra a mi corazón. Ah, para terminar, voy a hacer la oración, una oración. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, solamente tienes que repetir estas palabras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús me presento ante tu presencia para decirte que yo creo en el sacrificio de Jesús, que Él vino, murió y resucitó, que pagó el precio por mi pecado. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y también te pido que tu Espíritu Santo venga a morar en mí, que tú seas mi Señor, que tú seas el que guíe mi vida, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta pequeña oración, ten seguridad de que ahora tienes una relación correcta con Dios, de que hoy empieza una nueva vida espiritual, que hoy puedes acercarte a Dios y orar como lo que Él es, como nuestro Padre Celestial. Pues hermanos, que Dios les bendiga a todos los que nos han escuchado hasta el final. Les deseo un feliz fin de semana. Es un tiempo para meditar en lo que Jesús hizo por nosotros. Es un tiempo de meditar a dónde estamos y a dónde queremos ir en nuestra fe, en nuestro crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga y una vez más les doy gracias a todas aquellas personas que se toman el tiempo para escuchar estos pequeños mensajes.